Buenas tardes, mi nombre es Valeria Boyle y soy residente de primer año del Centro Oftalmológico León y hoy vamos a hablar acerca de la ptosis palpebral y también la técnica quirúrgica de fijación frontal. Se conoce como ptosis a la posición anormalmente baja del párpado superior, la cual puede ser tanto congénita como adquirida. En la clasificación puede ser la ptosis de tipo neurógena, que es la que se debe a efectos de inervación, como por ejemplo la parálisis del tercer par y el síndrome de Horner. La ptosis miógena se debe a la miopatía del propio músculo elevador del párpado o a un problema de transmisión de los impulsos nerviosos en la unión neuromuscular y también es llamada ptosis neuromiopática. La ptosis miógena adquirida se produce en casos como por ejemplo en la miastenia gravis, en la distrofia miotónica y en la oftalmoplegia externa progresiva. La ptosis aponeurótica involutiva es aquella que está causada por un defecto de la aponeurosis del músculo elevador del párpado. La ptosis mecánica se debe al efecto gravitacional de una masa o también a cicatrización. Existen casos donde pueden haber una falsa impresión de ptosis o pseudotosis y se puede dar por las siguientes causas. Por ejemplo, por la pérdida de soporte de los párpados por el globo ocular debido al déficit de volumen orbitario asociado a prótesis oculares, a microoftalmia, a tisis del ojo o a enoftalmos. La retracción palpebral contralateral que se detecta al comparar el nivel de los párpados superiores, recordando que el borde palpebral normalmente cubre 2 milímetros superiores de la córnea. La hipotropia ipsilateral causa pseudotosis ya que el párpado superior desciende con el globo ocular y esta desaparece si el ojo hipotrópico asume la fijación o el tapar el ojo normal. También la ptosis de la ceja, debido a la redundancia de piel sobre la ceja o parálisis facial, y también en casos de dermatocalasia, en la cual también la piel cuelga sobre los párpados superiores, y esta puede confundirse con una ptosis, aunque también puede ser una causa de una ptosis mecánica. En cuanto a las mediciones para el diagnóstico de una ptosis palpebral, tenemos diversas mediciones, como la distancia del borde reflejo. Esta abarca desde el borde del párpado superior hasta el reflejo corneal de una linterna sostenida por el examinador, en la que el paciente fija la mirada. Esta medida mide aproximadamente de 4 a 5 milímetros. También la medición de la altura de la hendidura palpebral. Esta es la distancia entre los bordes palpebrales tanto superior como inferior, medidos a nivel del plano pupilar. Esta medida es más corta en hombres, que tiene aproximadamente de 7 a 10 milímetros, y en mujeres es un poco más amplia, que mide de 8 a 12 milímetros. La ptosis unilateral puede cuantificarse haciendo la comparación de la medición de un lado con el otro y se gradúa como leve hasta 2 milímetros de diferencia, moderada hasta 3 milímetros de diferencia y grave de 4 milímetros o más. La función del músculo elevador del párpado o excursión del párpado superior se mide realizando apretando con el pulgar el nivel de la ceja del paciente para que de esta manera se impida la acción del músculo frontal y con los ojos mirando hacia la parte de abajo. A continuación, después de realizar esta detención del músculo, se le pide al paciente que mire todo cuanto pueda hacia la parte superior o hacia arriba y se mide la distancia recorrida por el borde del párpado superior con una regla. En cuanto a la ptosis congénita simple, esta probablemente deriva de un fallo de la migración o desarrollo neuronal con las secuelas musculares secundarias. Una minoría de estos pacientes suele tener antecedentes de tipo familiar. Dentro de los signos de la ptosis congénita simple tenemos ptosis unilateral o bilateral de gravedad variable, ausencia de pliegue palpebral superior o mala función del elevador. En la medular inferior del párpado tóxico que esté más elevado que el párpado normal debido a una relajación incompleta del músculo elevador. Esto diferencia, por ejemplo, de una ptosis adquirida, ya que el párpado afectado está a nivel o por debajo del párpado normal en la mirada inferior. También la caracteriza ya que tras una corrección quirúrgica el retraso del párpado en la mirada inferior puede llegar a empeorar.
y el tratamiento en este caso de ptosis congénita simple debe llevarse a cabo en una etapa preescolar de ser posible, una vez que puedan obtenerse mediciones precisas, aunque puede plantearse esta resolución más precozmente en casos graves para lograr prevenir ambliopía. También suele requerirse una resección del músculo elevador en casos. En cuanto al síndrome de Marcus-Gann o la sinestesia palpebromandibular de Marcus-Gann, alrededor del 5% de todos los casos de ptosis congénita están asociadas a este fenómeno de parpadeo mandibular de Marcus-Gann. La mayoría de los casos son unilaterales y aunque la etiología exacta es incierta, se ha postulado que es causada porque una rama de la división mandibular del quinto par craneal se desvía hacia el músculo elevador del párpado. Los signos que presenta este síndrome son la retracción del párpado tósico conjugada con la estimulación de los músculos pterigoides ipsilaterales al masticar, sorber o abrir la boca, o también al mover la mandíbula de un lado a otro. Los estímulos menos frecuentes para el movimiento palpebral serían también protrusión mandibular, sonrisa, deglución o también al apretar los dientes. Los síndromes de regeneración aberrante del tercer par. Estos síndromes de la regeneración aberrante del tercer par craneal pueden ser congénitos, aunque habitualmente suceden después de una parálisis adquirida de este nervio. Hay movimientos extraños del párpado superior asociados con los movimientos en los ojos. Por ejemplo, podemos ver en la imagen que el párpado tósico se eleva al mirar hacia la derecha. En cuanto a la ptosis involutiva o aponeurótica, es una alteración asociada al envejecimiento causada por dehiscencia, desinserción o también distensión de la aponeurosis del elevador del párpado, que limita la transmisión de la fuerza del músculo elevador normal al párpado superior. Debido a la fatiga del músculo de Müller, muchas veces o a menudo empeora al final del día, por lo que se suele confundir esta ptosis con una ptosis miasténica. En esta ptosis involutiva hay un grado variable de ptosis, normalmente suele ser bilateral, con ascenso del pliegue palpebral superior y una buena función del músculo elevador. En cuanto a la ptosis mecánica, esta se debe a la dificultad para moverse del párpado superior y puede ser causada tanto por dermatocalasia, también por tumores grandes como por ejemplo el neurofibroma que se observa en la imagen de la izquierda, o tejido cicatrizal pesado, edema acusado o lesiones orbitarias. En cuanto a la técnica quirúrgica de fijación frontal o también llamada suspensión a la ceja, esta se suele emplear en ptosis severas o de más de 4 milímetros o también con muy mala función del músculo elevador de menor de 4 milímetros. Esta se puede utilizar en diversas causas de ptosis, pero es típica su aplicación en ptosis asociada a la parálisis del tercer par, en el síndrome de blefarofimosis y tras un resultado insatisfactorio de una resección del elevador. En esta técnica lo que se realiza es que el tarso se suspende del músculo frontal mediante un cabestrillo de fascia lata autóloga o también mediante un material no absorbible como el polipropileno o la silicona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Bola, residente del primer año del Centro Oftalmológico León, y hoy hablaremos acerca de la ley de Hering y la inervación recíproca binocular. Ewald Hering propuso que los ojos no se mueven de forma independiente, sino que hay un control binocular que está desde el cerebro que envía señales simultáneas a los músculos correspondientes, denominados estos músculos yunta o yugales. Este concepto explica cómo mantenemos la fijación visual con ambos ojos al mismo tiempo. Es fundamental diferenciar la ley de Sherrington, que se enfoca principalmente en la relación entre los músculos antagonistas dentro de un solo ojo. Cuando miramos hacia un lado, por ejemplo a la derecha, el cerebro va a enviar una única señal que activa simultáneamente el recto lateral del ojo derecho y el recto medial del ojo izquierdo. Esto va a asegurar que ambos ojos se muevan juntos y de manera coordinada. Este mecanismo es automático y está mediado por estructuras como el tronco encefálico y los núcleos oculomotores.
La ley de Hering es uno de los pilares para la comprensión del estrabismo. Esta permite predecir qué músculo puede estar afectado cuando hay una alteración binocular. Durante el examen clínico con versiones y docciones, los patrones de desviación pueden correlacionarse con esta ley para guiar el diagnóstico. En la cirugía del estrabismo, conocer estas relaciones ayuda a decidir qué músculos hay que intervenir. El movimiento ocular conjugado va a requerir una activación coordinada bilateral. Esta inervación envía simultáneamente los músculos yunta de cada ojo y permite la fijación y seguimiento binocular precisos. Por ejemplo, en los casos de extroversión implica recto lateral en el ojo derecho y el recto medial en el ojo izquierdo. El sistema nervioso central va a actuar como un generador común de señales para poder tener esta fijación binocular.